Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bendecido domingo 12 de diciembre, el encuentro con Cristo. Esperamos que estén muy bien. Y estaba pensando que el día de hoy se celebran muchas cosas o a una persona que es muy especial para cierta religión. Mas, sin embargo, hermanos, para nosotros lo más especial, lo más importante y lo que mejor y el que nos ha salvado es Cristo Jesús. Y a Él le celebramos siempre, le alabamos, le adoramos y le damos gracias porque Él nos ha abierto los ojos para entender que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Amén. Y mis hermanos, estamos o seguimos con el libro de Hechos de los Apóstoles y estamos el día de hoy por terminar el capítulo 17, mis hermanos. Estamos ya en la predicación, déjenme checar aquí, predicación número 43, mis hermanos. Llevamos ya bastantes predicaciones y obviamente como es una predicación, se llaman narrativas, el tipo de predicación, porque es una narración, el libro de Hechos es un poco más fácil de avanzar más capítulos en menos tiempo. Por eso es que vamos hasta el 43. Si hubiera sido un pasaje eh, teológico, un pasaje didáctico, bueno, seguramente iríamos como la predicación, no sé, bueno, sí 43, pero yo creo que con el capítulo 10 o 9, ¿verdad? Así como pasó con el Evangelio de Marcos. Pero mis hermanos, estamos ya en buen camino, ya está acabando el año, estamos a mitad del mes y se va a ir el tiempo rapidísimo, mis hermanos. Así que el día de hoy quiero hablarles sobre esta parte de hechos. La próxima semana voy a hacer un pequeño corte porque voy a predicar sobre la Navidad y la importancia de ella. Y posiblemente la siguiente semana, después de la otra semana, estaré tocando algunos temas acerca del Año Nuevo. Así que estoy orando por eso, oren por mí, por favor. Y posiblemente tengamos unos 3 o 4 semanas de corte, de hechos, y después regresamos a este libro de hechos que ha dado mucha sabiduría, mucho valor, mucho discernimiento, ¿verdad? A la hora de ser fiel al Señor, de compartir el Evangelio y sobre todo en estos tiempos complicados y difíciles y desafiantes que estamos viviendo. Pero yo creo que el Señor ha hablado bastante bien en nuestras vidas. Ha sido muy específico en nuestros corazones y hermanos, en esa palabra sigamos siendo transformados por el Señor, ¿ok? Entonces, mis hermanos, ¿por qué no hacemos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada? Y hablamos acerca del ser cristianos que cambien el mundo, ¿ok? Y encontramos que Pablo, después de la situación en Filipos, después de haber estado todo mayugado y golpeado junto con Silas, ellos van para unos 160 kilómetros alejados de Filipos y llegan a un lugar llamado Tesalónica, donde ahí se fundaría una muy buena iglesia, de la cual tenemos dos hermosas cartas que Pablo dejó. Y entonces Pablo llega a Tesalónica y como es su costumbre, ¿verdad? Pues va el día de reposo a la sinagoga para compartir el evangelio a la más gente posible. Y dice el texto que estuvo ahí por 3 semanas. Y algunos griegos, mujeres principales y unos pocos judíos creen. Los demás judíos que no creen, que arrebatan con Pablo, que incluso blasfeman el nombre de Cristo, llenos de envidia, dice que van por hombres malvados, por hombres inútiles, por hombres ociosos, que estaban en la plaza, hacen una turba y van contra Pablo y contra sus compañeros, pensando que estaban en la casa de un cierto Jasón. No sabemos qué hubiera pasado si hubieran encontrado a Pablo y a Silas y a Timoteo, pero seguramente no hubiera ocurrido nada bueno. Pero la mano protectora de Dios estaba con Pablo y los demás, y ellos no estaban en ese lugar. Así que, como no estaban, esa gente sacan arrastrando a Jasón y a otros hermanos, no les hacen nada, pero los llevan a las autoridades y gritando dicen que esas personas están trastornando el mundo. Y es muy irónico porque Pablo y los demás en esas 3 semanas no hicieron ningún escándalo, al contrario, se limitaron a ir, compartir, gente creyó, gente no creyó y fue todo. Pero es irónico porque eran estos judíos que en su celo religioso agarran lo peor de la ciudad. O sea, ellos, si realmente creían en Dios, ¿por qué iban a ir con gente malvada para hacer una turba? Es que su corazón estaba podrido. Arrasan sin necesidad a Jasón y otros cristianos, y ellos sí, haciendo un verdadero escándalo, van
ante las autoridades, las cuales, lejos de dictar un veredicto, solo se limitaron a dar una fianza o pedir una fianza que pagara Jasón y los demás para salir de aquel lugar. Así que viendo la situación, los creyentes dicen que envían a Pablo y sus compañeros de noche a Berea. Como fugitivos, Pablo y los demás tienen que salir de ahí. Y van a Berea, que era una ciudad que estaba a 65 kilómetros de Tesalónica. Muy lejos. Pablo sale, llega a Berea y no llega a descansar, hermanos. Él llega continuando fervientemente su llamado de compartir el Evangelio. Qué hermoso ejemplo nos da Pablo, que a pesar de la posición, que a pesar del maltrato, que a pesar de las circunstancias, su vista siempre estuvo en Cristo. Hermanos, nuestra vista siempre tiene que estar en Cristo Jesús. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú tienes que estar, tu vista, tu vida, hermanos, tu familia en Cristo Jesús. Así que una vez más Pablo llega a la sinagoga, comparte el Evangelio y a diferencia de los de Tesalónica, los de Berea con una mente abierta, sin prejuicios, pero con discernimiento, oían de buena gana lo que Pablo decía. Pero así como lo oían, ellos corroboraban sus palabras con las palabras del Antiguo Testamento para ver si todo lo que Pablo predicaba era correcto. Los de Berea también nos dejan un gran ejemplo, mis hermanos. Corroborar siempre la Biblia, palabra con palabra, escritura con escritura, para ver si lo que alguno dice es correcto. Hermanos, es nuestra obligación. Dios nos va a pedir cuentas de ello, de cotejar la palabra con la misma palabra. Es más, lo que yo te digo tienes que cotejarlo, porque yo me puedo equivocar. Soy falible como todos los hombres del mundo, como todo pastor. Tienes que cotejar que lo que yo diga sea correcto, para no ser engañados y andar en la verdad. Así que debido a ese escrutinio, ¿verdad?, que los de Berea hacen de la Escritura, muchos en la ciudad llegan a la fe en Cristo. En Tesalónica fueron pocos, aquí fueron muchos. Lamentablemente, lastimosamente, tristemente, los judíos de Tesalónica, no sabemos cómo, no nos dice el texto, se enteran de que Pablo estaba en Berea compartiendo el Evangelio. Así que ellos van para allá para agitar también y alborotar a las multitudes. Y dije la semana pasada, y lo sostengo, hermanos, que hay que ser un miserable, hay que ser un canalla y un hijo de Satanás para hacer lo que esta gente hizo. O sea, no contentos con agarrar a gentes malvadas de la plaza pública de Tesalónica, arrastrar a Jasón e intentar torturar o matar a Pablo y los misioneros, no contentos con eso, cuando se enteran de que Pablo está en Berea, viajan 65 kilómetros, son como 1 o 2 días de viaje, para agitar y alborotar a la ciudad. Provocaron confusión y alboroto. Y mis hermanos, como ya dijimos, pasa exactamente lo mismo ahora con tantas ideologías. Con el progresismo, con innumerables sectas que no contentos con imponer, porque no comparten, imponen sus torcidas ideas e ideologías, no contentos con eso, van a otros lugares a oprimir a otros y llevar a cabo sus pervertidas agendas ideológicas. Y en verdad, mis hermanos, hay que ser miserable, hay que ser canalla, hay que ser hijo de Satanás para hacer lo que esta gente hizo. Sin embargo, mis hermanos, es ahí donde tenemos que amarles, porque están sin Cristo, están perdidos. Tenemos que compartirles. Una vez que les amamos y les compartimos, dejemos que el Señor actúe, porque Él es el que va a convertir gente, no nosotros, es Él y solamente Él. Así que Pablo tiene que ser sacado una vez más de la ciudad y parte para Atenas. Y estando en Atenas, al ver la situación, manda a llamar a Silas y Timoteo. Y mientras Pablo esperaba, Pablo no iba a estar descansando. Así que en Atenas sucede un evento muy particular que estaremos estudiando esta mañana. Así que mi hermano, mi hermana, como ya dije, hoy vamos a acabar Hechos 17. Abre por favor ese capítulo y posiciónate por favor en el versículo 16 hasta el final. Estaremos en esta mañana estudiando
el estudio que he titulado ¿Cómo conocer al Dios no conocido? ¿Cómo conocer al Dios no conocido? Así que te invito a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos en esta mañana y vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos que bendigas tu palabra. Te damos una vez más las gracias porque podemos con libertad escucharla, Señor. Podemos con libertad entenderla por medio de tu Santo Espíritu y podemos, Señor, darte gracias por el año que está casi a punto de acabar. Gracias, Señor, por estos momentos, por este año que si bien ciertamente fue difícil para algunos, casi imposible para otros, tu mano poderosa nunca, nunca, nunca estuvo fuera de nosotros, Señor. Tú nos has provisto, tú nos has eh, dado lo que necesitamos, Señor, y te agradecemos infinitamente por eso, Señor. Padre, que tengamos siempre un corazón de contentamiento, porque todo lo que proviene de tu mano es bueno, Señor. Es bueno y agradable, y es parte de nuestro crecimiento delante de ti. Padre, te amamos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. A ti sea la gloria. Bendice este estudio y dame, Señor, la facultad de poder hablar con claridad tu palabra. Porque todo, Padre, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí estamos en una situación muy particular, mis hermanos, porque eh, ahora Pablo va a ir con gente que, si bien creen en Dios o en dioses, ellos no creen en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios Todopoderoso. Así que Pablo no puede llegar como llegaba a otros lugares, abrir la Torah, abrir la Biblia, abrir el Antiguo Testamento y hablar. Él tiene que ir o él tiene que hacer otro tipo de evangelismo, otro tipo de predicación. Y es ejemplo para nosotros porque no vamos a llegar a compartir el Evangelio de la misma manera. Y no se confundan, ¿ok? El Evangelio es único. Pero la forma como vamos a introducir el tema o el Evangelio va a variar dependiendo de la gente, de su condición social, de su forma de ver las cosas, inclusive de su religión, ¿ok? El mensaje es el mismo. Tú requieres a Cristo, eres pecador. Si no crees en Cristo, hay condenación. Cristo murió por ti, fue sepultado, resucitó. Si tú crees, eres hijo de Dios. Es el mismo el mensaje. Pero la forma como introducimos el mensaje, la presentación, va a variar dependiendo de la gente con la cual estemos hablando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué no vamos, hermanos, por favor? Esta vez no va a haber subtemas. Lo dejé todo en un mismo párrafo. Así que vayamos, por favor, versículo por versículo y veamos qué dice el versículo número 16. ¿Ok? Dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay un, no sé si es un poeta griego, no recuerdo, o un filósofo griego, que él decía, porque Atenas era un centro de culto muy grande, que tenía innumerable cantidad de ídolos. Tú ibas, dice la historia, que tú ibas por la calle y en una cuadra podías ver, no sé, 20, 30, 40 ídolos, o sea, muchísimos dioses griegos, romanos, etcétera, ¿no? Entonces eh, poeta, este filósofo griego decía que en Atenas había más estatuas que personas. Obviamente era una exageración, pero realmente él se refería a que había demasiados ídolos. Y es muy interesante porque vemos aquí eh, el pensamiento de Pablo, que tendría que ser nuestro pensamiento. Dice que mientras Pablo esperaba a, a Silas y Timoteo, pues él caminaba por las calles. No andaba turisteando, hermanos, ¿ok? Él caminaba por las calles, seguramente oraba, seguramente oraba para que Dios le concediera compartir el Evangelio a gente que escuchara. Y mientras él caminaba por las calles, él veía cómo la ciudad estaba completamente llena de ídolos. Entendemos por esto que Pablo nunca fue a Atenas. Era su primera vez ahí y se sorprendía de la cantidad de idolatría que había ahí. Y hermanos, no es diferente
en nuestros días. Hay mucha gente que va a iglesias y están llenas de ídolos. Hay gente que tiene otras religiones llenas de ídolos, de animales, de mamíferos, de lo que tú quieras. Pero yo quisiera hacer aquí hincapié en algo muy interesante porque tenemos que, tenemos que enojarnos por eso, porque la gente tiene que creer en Cristo, tiene que conocer a Cristo, tiene que saber de Cristo. Tenemos que enardecernos como Pablo, tenemos que compartir el Evangelio, pero mis hermanos, en todo momento, en todo lugar, tenemos que tener en cuenta que tú y yo también tenemos ídolos. A lo mejor no tenemos ninguna estatua en nuestra casa que adoramos, que veneramos. A lo mejor no tenemos ningún cuadro, ¿verdad?, de algún santo. No, no tenemos eso. Pero ídolo, mis hermanos, en el sentido más estricto, es todo aquello que quita el centro a Cristo. Déjame ponerte un ejemplo. Te lo he dicho muchas veces, pero es interesante y es bueno recordarlo porque Calvino decía que somos una fábrica de ídolos. Tú quieres una casa y es un buen deseo. ¿Quién no quiere una casa? Tener un lugar donde llegar, dormir, comer, estar con tu familia, ¿no? Pero en tu deseo de tener esa casa, tú trabajas más. Y en ese deseo de trabajar más, tú comienzas a descuidar tu relación con Dios. En ese deseo de trabajar más para tener más rápido tu casa, tú dejas de ir a la iglesia. En ese deseo de trabajar más para tener la casa, tú dejas de orar. Entonces, ¿quién está ocupando el centro de tu vida? ¿Cristo o tu casa? ¿Cristo o trabajo? ¿Me entiendo? ¿Me explico? Y si eso pasa, hermanos, es una fila de dominó que se va cayendo. Si tú estás mal en tu relación con Dios, si tú estás fallando en tu relación con la iglesia misma, con Cristo, tu familia va a acarrear las consecuencias. Tus hijos, tu esposa. Porque estás idolatrando tanto la casa que te estás olvidando del Señor Jesús, quien te salvó, quien te dio una relación con el Padre. Así que hermanos, tenemos que revisar, como David decía, Señor, escudriña mi corazón y hazme ver si hay ídolos en mi vida, en mi alma. Así que hermanos, yo creo que Pablo aquí nos deja un gran ejemplo. Si ves ídolos en tu corazón, sácalos de ahí. Si ves gente que está en la idolatría, como hay mucha, compárteles el Evangelio. Pero empieza con tu vida, compártete de ti mismo el Evangelio. ¿Ok? Muy bien, entonces Pablo ve esto. Pablo ve esta situación en la ciudad de Atenas y nos dice el versículo número 17, mis hermanos. 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Bueno, aquí Pablo está dirigiéndose a dos diferentes audiencias, que es lo que estaba diciendo. Él iba a la sinagoga, que obviamente podía abrir la Torah, podía abrir el Antiguo Testamento, y discutía con los judíos y los piadosos. Aquí hace una distinción. Había judíos muy religiosos, que no les interesaba nada de Cristo, pero había judíos piadosos que estaban buscando con sinceridad a Dios. Y seguramente ellos escucharon y escudrieron la palabra. Pero por otro lado, en la plaza, cada día con los que concurrían, o sea, la plaza pública, la plaza donde estaba la gente, los romanos, los atenienses, los que creían en todos esos dioses, dice que discutía con ellos. Hermanos, yo no sé qué tiempo tardó Silas y Timoteo en llegar a Atenas. No sé, 2 días, 3 días, una semana, no sé. Pero Pablo tenía siempre ese sentido de urgencia, de compartir el Evangelio. Y escucha bien esto, Cristo no tiene ningún sentido de urgencia. No lo tiene Cristo porque Él sabe quiénes se van a convertir, quiénes son los escogidos, a quienes se les va a escuchar el Evangelio. Pero tú y yo, así como Pablo, sí tenemos que tener ese sentido de urgencia. Porque no sabemos si ese momento con aquella persona es el único que tengas de compartir la palabra y que ellos se conviertan. Cristo lo sabe todo. Él está en su trono sentado y es soberano. Pero tú y yo tenemos que tener ese sentido de urgencia
de hacer lo que Cristo nos ha mandado en esta tierra. Amén. Muy bien, versículo 18. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Muy bien, mis hermanos. ¿Quiénes son los estoicos y quiénes son los epicureos, no? Bueno, eran gente con doctrina muy diferente, pero que ellos, su objetivo, como el de todas las religiones, era alcanzar la felicidad. Y escucha bien eso, mi hermano. El objetivo del cristiano no es obtener la felicidad, ¿ok? Y yo sé que escucha raro. Cristo no vino para que tú seas feliz. Cristo vino para que tú seas santo. Y si tú eres santo, tú vas a ser feliz. Si tú eres feliz, es muy poco probable que seas santo. Si buscas tu propia felicidad, es muy poco probable que tú vayas a ser santo. Pero si tú eres santo, vas a ser feliz. Si tú eres santo, apartado de Dios, vas a tratar bien a tu esposa, a tus hijos, vas a ser un buen trabajador, vas a ser un buen vecino. Y vas a ser feliz. ¿Qué hacían los estoicos? Bueno, los estoicos eran gente que se privaba de todo lo bueno de la vida, de todos los placeres de la vida, ¿ok? Y hay muchos estoicos hoy en día, hermanos. Los budistas, los de las religiones del misterio, hay mucha gente que va a la iglesia, de hecho, cristianos, que no tomas, no comas, usas esto, no hagas aquí, no hables. Son gente legalista. Y eso está mal, a fin de cuentas. Porque tenemos libertad en Cristo, para no pecar. Pero tenemos libertad, hermanos. ¿Ok? Y por otro lado estaban los epicureos, que era el lado opuesto. Gente que estaba todos los placeres de la vida. Bebida, sexo, mujeres, etcétera. Y lamentablemente la gente que en este mundo es muy epicurea. Estamos llenos de epicureísmo, de hedonismo. Solo yo, mi placer, mi felicidad, eh, mi vida. Y eso me trae a la mente, hermanos, esa frase, ¿no? Que dice muchas personas. Hay que vivir la vida al máximo porque solamente hay una. Hay que gozar al máximo de los placeres de esa vida. Es cierto. Hay una sola vida. No les arrebato eso. Tienen razón. Hay una sola vida de 70 años, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Hay un infierno eterno. Y no puedes comprar un infierno eterno, una perdición eterna, con 70 años de felicidad. Bueno, de felicidad, ¿verdad? Así que, mis hermanos, hay también en la iglesia cristiana también hay gente epicurea, muy liberal. Yo soy en Cristo, yo soy libre en Él. Hago lo que yo quiera. No, hermanos. Somos libres para no pecar. Somos libres para hacer lo que Dios nos ha mandado y ser santos, ¿ok? Así que ya te imaginarás la clase de personas con las cuales estaba Pablo tratando y que también tú y yo, de una u otra forma, cuando hablamos con la gente, tratamos, ¿cierto? Dice el texto que unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, jamás habían escuchado esa predicación, esa forma de hablar, y mucho menos de un tal Jesús, de un evangelio, de una resurrección. ¿Qué es eso, no? Porque en la mente ateniense, en la mente romana, en la mente griega, la resurrección no existía, no tenía fundamento. Al igual que ahora, que mucha gente dice, la resurrección jamás puede existir. No hay evidencia para eso. Pero bueno, después discutiremos ese tema, hermanos, ¿ok? Así que, discutiendo todos los días con los epicureos, los estoicos, con la gente en general, y ellos viendo las palabras de Pablo, nos dice el versículo número 19, mis hermanos. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, que el aerópago, hermano, significa en el griego es la colina de Ares. Ares es el dios de la guerra para el griego. Y era una colina donde se creía que Ares bajaba y, bueno, hace lo que hacía. Está situado en monte en Atenas y en ese monte se reunía el concejal de la ciudad para discutir temas políticos, temas militares, temas de juicios, ¿verdad? Así que lo llevan a un lugar pues donde había mucha gente, a un lugar que bien o mal era muy bueno para Pablo porque podía compartirle a más gente. Y ellos lo llevan a Pablo porque ellos tenían esa comezón de escuchar. Hay mucha gente que tiene en estos días, hermanos, comezón de escuchar muchas cosas, pero no te van a hacer caso de nada. Simplemente quieren llenarse de conocimiento nuevo, pero no van a hacer ningún uso de ello. Y esto también es una advertencia para los que no han creído en Cristo, porque si tú has sido confrontado con el Evangelio muchas veces, entre más escuches el Evangelio, más cargas, más culpabilidad tienes delante de Cristo. Porque tienes un conocimiento que no estás aprovechando, que no estás arrepintiendo, que no estás haciendo tuyo. Y lo digo con pesar porque yo tengo mucha gente, incluido familias, que me duelen mucho que vez tras vez se le ha compartido el Evangelio y ellos lo rechazan y a veces no sé si compartirles más o no compartirles. No me lo entiendan, hay que compartirles, pero si no llegan a arrepentirse, hermanos, van a cargar con una gran culpa. Porque entre más escuchen el Evangelio y más lo rechacen, más responsabilidad tienen delante de Dios. Hay que orar por esa gente, hermanos. Y compartirles con fidelidad, con claridad la palabra, con amor a esas personas, ¿ok? Versículo 21, por favor. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Básicamente es lo que les acabo de decir. O sea, no les interesaba realmente eh, conocer de Cristo. Algunos ciertamente creyeron, hermanos, pero ellos querían, o sea, tenían ese amor a la filosofía, ese amor al conocimiento, de saber y saber y saber y saber. Pero ¿de qué te sirve saber y saber y saber y saber si no lo llevas a cabo? Siempre me gusta poner ese ejemplo del arquitecto, ¿verdad? Que lleva o que hace 4 o 5 años de estudio y aprende en la computadora, eh, AutoCAD posiblemente, aprende en ese como bastidor grande en el cual hace dibujos, hace los arreglos, tiene varias herramientas para dibujar, tanto en la copo como en ese bastidor, pero cuando acaba y le piden un trabajo, deja todo, agarra un papel, un lápiz y comienza a dibujar. Esto sería estúpido, ¿cierto? ¿Para qué estudiarse tanto, si al final no va a hacer uso de la computadora, de la regla, del lápiz, del bastión ese que tienes para poder, del bastidor, perdón, que tienes para poder dibujar? Bueno, es lo mismo ahora. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento del Evangelio si no te conviertes, si no te arrepientes? Y como cristianos, ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento de la Biblia si no lo llevamos a cabo en nuestra vida práctica? ¿Me explico? Así que tenemos aquí varias cosas por las cuales tenemos que meditar, hermanos. Tenemos que meditar. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y es algo también muy interesante, hermanos, porque Pablo les está intentando introducir el Evangelio a Cristo Jesús. Y Pablo, en esa introducción, busca la forma de que ellos se sientan a gusto. Obviamente los tiene que confrontar, pero que ellos sientan esa confianza de escucharle. Conozco mucha gente que llega y, oye, tienes que creer en Cristo, si no te vas a ir al infierno. Sí, es cierto, se van a ir al infierno si no creen en Cristo, pero no podemos llegar confrontativamente a eso. La gente se cierra. Tenemos que llegar
hablar con la persona y si encontramos algo en común o algo que ellos están haciendo mucho hincapié, introducir ese tema y de ahí darle el evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Sabía que la gente era religiosa porque veía innumerables ídolos, tenían comenzaron de escuchar, bueno, veo que son muy religiosos. ¡Wow! Pablo me reconoce que soy religioso. Sí lo soy. A ver qué tiene que decirme. ¿Se me explico, hermanos? Tenemos que ser sabios para introducir el evangelio. A fin de cuentas vamos a tener que confrontarlos con la palabra, con el juicio eterno, pero en la introducción, dependiendo del auditorio, dependiendo de la persona, tenemos que ser sabios para poder dar esa palabra, ¿ok? Entonces observo que sois muy religiosos, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Cómo tú le explicas a un niño el Evangelio? ¿Cómo tú le explicas a un infante cosas abstractas? Bueno, pues muchas veces te vas de lo conocido a lo desconocido, ¿ok? Y, por ejemplo, ¿qué conocen de ti los niños? A ti como papá o mamá. Mira, Dios es como tu papá. Él es grande, él es fuerte, él nunca se equivoca. Y el niño ve a su papá y dice, ah, o sea, entonces Dios es poderoso. Te vas de lo conocido a lo desconocido. Es lo mismo que Pablo está haciendo. Señores, yo vi cantidad enorme, enorme de altares, ¿verdad? No sé de ídolos, de altares. Pero encontré uno que ustedes pusieron ahí, un altar. Era una simple pedazo de piedra que decía al Dios no conocido. O sea, en su religiosidad esta gente dijo, por si nos falta uno, ¿verdad? Para que no se enoje, ahí ponemos la inscripción al Dios no conocido. Bueno, precisamente, hermanos, es el Dios, el Padre Celestial. Conocían, tenían un chorro de ídolos, pero no creían en el Dios Todopoderoso, en Yahvé. A ese que ustedes adoran, al igual que un montón, es al que yo os anuncio. Estaba pensando en mis hermanos, estaba pensando bueno, lo voy a dejar para un poquito más adelante, ¿ok? Vamos a pasar con la siguiente versículo porque no me quiero adelantar. Es muy interesante este tema, pero no me quiero adelantar, ¿ok? Versículo 24. Así que ya introduciéndolos en su religiosidad, en sus altares y al Dios no conocido, dice Pablo, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ok, señores, están muy bonitos todos sus altares, todos sus dioses, pero a ese Dios no conocido que ustedes adoran es al que les comparto. ¿Saben algo? Ese Dios hizo todas las cosas. ¿Saben algo? Ese Dios no habita en ningún templo. Es eterno. Ese Dios tampoco requiere que sea honrado por medio de ídolos. No hay necesidad. No tiene forma. Es un espíritu. No requiere nada. ¿Qué le puede dar a Dios? Nada. Es más, Él es el que les da aliento de vida. Les da lluvia en el verano. Les da cosechas, ¿verdad? En el otoño. No requiere de nada. De nada. Estaba recordando, uno de mis pastores me comentó que cuando él fue a la India, conocemos que en la India la gente tiene muchos ídolos, innumerable cantidad de ídolos. Y mi pastor me estaba comentando en una ocasión que cuando él estuvo allá, llegó a la casa de un hombre de
de una casta acomodada. Y él llega ahí y comen, y en la comida mi pastor le comienza a predicar el Evangelio. Y llega en el punto que habla de Jesús. Y este hombre dijo, ah, sí, 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 Jesús, ven conmigo, por favor. Y dice que lo saca de la comida y lo lleva a un cuarto especial. En ese cuarto estaba toda la pared llena de ídolos. Toda, 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 toda. Dice que había como unos, no sé, más de 100, no los contó, pero eran muchos. Y este hombre dijo, a ver, Jesús, 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 Jesús. Aquí está Jesús. Entre su innumerable cantidad de ídolos tenía una estatua chiquita de Jesús. Muy interesante, ¿no? Era como esta gente que tenían muchos ídolos, pero tenían uno que decía al Dios no conocido. Y bueno, mi pastor comenzó a compartirle de ese Jesús, que era superior a todo lo que tenía ahí. Es más, era el único Dios. Y hermanos, es muy interesante, es que me pongo a pensar porque es muy interesante esto, hermanos, cómo es que podemos ocupar los elementos de la naturaleza, podemos ocupar lo que Dios ha dejado en este mundo para poder introducir a la gente al Evangelio. Realmente no es difícil compartir, hermanos. Nos da pena, nos da miedo, hay oposición espiritual. Esa es la verdad, estamos en una guerra espiritual. Pero es sencillo compartir la palabra, que no te dé pena. Cristo murió por ti en la cruz. Cristo pasó esa vergüenza. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de dar el Evangelio? Recordemos lo que dijo Jesús, el que se avergüenza, el que me niega a mí, yo también lo negaré delante de mi Padre. Hermanos, con valor compartamos del Dios no conocido por esa gente que no tiene a Cristo. ¿Ok? Versículo 26, mis hermanos. Versículo 26. Vamos más rápido porque llevamos buen tiempo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Sabes qué nos está diciendo? Que no existen las razas. Y realmente es así, hermanos. O sea, somos a veces muy racistas. Y decimos, bueno, este es negro, este es blanco, este es asiático, este es hispano. Pero hermanos, es que no hay razas. Si a un blanco, genéticamente hablando, si a un blanco lo comparas con un negro, la única diferencia hay entre ellos dos es el 2% de todo su genoma humano. 1,5%. Porque todos provenimos de Adán y Eva, hermanos. Ahora recuerda esto. Dice la Biblia que Jesús murió en la cruz para redimir la raza de Adán. Si hubiera muchas razas, habría un grave problema porque todos estamos redimiendo la raza de Adán y no las demás. ¿Me explico? Si hay diferencias en cuanto al color de piel, recordemos que después de la Torre de Babel se dividió la humanidad y pasaron, ¿verdad?, a diferentes ciudades, de diferentes países. Y obviamente pues había gente de todos los colores, venimos de una misma, bueno, había ciertas características de ciertas gentes. Y cuando fueron divididos, bueno, pues se acentuó más la gente que era un poquito más morena, pues sería más morenos, la gente que era un poquito más blanca, la gente que era un poquito más diferente. También la comida puede variar, hermanos, ¿ok? Pero si todos provenimos de Adán y Eva, como creemos en la Biblia, venimos de una sola raza. Venimos de un solo linaje, ¿ok? Muy bien. Versículo 27. Así que, hermanos, no seamos racistas, ¿ok? 27. Para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Quisiera explicar este versículo yendo por favor a Salmos capítulo 119, versículo 1 al 4, ¿ok? Salmos 119, versículo 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje
al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Hermanos, a ver, Dios dejó lo que conocemos como la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? Que los cielos, que la tierra, que los astros, que el sol, que la naturaleza dan testimonio de un Dios creador. De hecho, yo les he comentado que yo fue así como yo creí en Cristo, porque vi que realmente la naturaleza daba testimonio de un Dios. Sin embargo, esto no es suficiente, porque que conozcamos por la naturaleza que hay un Dios, la naturaleza no nos habla del pecado y de la redención. Requerimos la revelación específica, que es su palabra que habla de Cristo. Yo llegué a Jesús, a Dios, por la revelación natural. Entendí que había un Dios y que se había revelado en la Escritura en Cristo. ¿Ok? Hermanos, no podemos decir, como los ateos dicen que, ay, no, es que fuimos creados de la nada. Es que, hermanos, la misma ciencia avala que hubo un creador inteligente, hubo un diseño inteligente. ¿Ok? No tengo tiempo para demostrar esto porque llevaré aquí 2 horas, pero todo apunta a un creador. Quien no lo quiera ver así es un necio, porque todo apunta a un diseño inteligente. Regresamos a Hechos 17:28, por favor. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Hermano, si tú te mueves, si el día de hoy tuviste la luz del sol, es porque Dios así lo permitió, no por otra cosa. Si el día de mañana mueres, es porque Dios sí lo permitió. Tu aliento de vida es por Jesús, no por nadie más. ¿Ok? Pero explica, si somos linaje de Dios, o si hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿por qué tenemos que hacer estatuas de oro, de plata, esculturas, inclusive de animales, si somos linaje? De hecho, aquí Pablo está apelando a un poeta suyo que dice, somos linaje de Dios. Sí, somos linaje en el aspecto de que fuimos creados a su imagen. Pensamos, razonamos, hablamos. Somos diferentes de los animalitos. ¿Ok? Pero aunque somos a imagen de Dios, por nuestro pecado, estamos corrompidos. Y para restaurar esa imagen requerimos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A qué se refiere Pablo con esto? A que pasó por alto los tiempos de ignorancia. Bueno, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Si la gente quería ser salva, tenía que ir a Israel y creer en Jehová, en Yahvé, en Dios, y en el Mesías que iba a venir. Israel fue puesto como un estandarte de Dios para atraer a las naciones, para que con su testimonio ellos demostraran que el Dios de Israel era el único Dios vivo y real. Y sabemos que lamentablemente en muchas ocasiones no fue así. Bueno, pero ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, en nuestro tiempo, la iglesia no está para que la gente venga, es para que la iglesia salga y hable de Cristo. También, lamentablemente, la iglesia muchas veces no ha salido, no ha sido testimonio. Pero aún así Dios sigue llamando con fidelidad a los escogidos, hermanos. Y por eso es que hay misioneros, hay predicadores, hay gente que tiene que salir a casa por casa a predicar en todo lugar para que se arrepienta la gente. Mi trabajo es compartir
El trabajo de Dios es que se arrepientan. Es una obra de Dios. Yo hago lo que me corresponde de compartir con fidelidad y amor el Evangelio. ¿Por qué hay que compartir el Evangelio? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día. ¿Cuál día? No lo sé, hermanos. Pronto, pero no lo sé. En el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Siempre que veo este pasaje que dice un día en el cual juzgará al mundo con justicia, siempre recuerdo la cantidad de gente hoy en día que dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo justicia? Señor, dame justicia. No, ¿quieres que el Señor te dé justicia? Te va a llevar directo al infierno. Tú no quieres que Dios te trate con justicia porque eres pecador. Tú necesitas que Dios te trate con misericordia. Y en su misericordia te dio aquel varón, a Cristo, a quien Él designó su Hijo amado, el eterno Hijo del Padre. Y dio fe que Él era el escogido para pagar por nuestros pecados al resucitarlo de los muertos. ¿Te das cuenta que Pablo aquí está de una forma compartiendo el Evangelio? Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra, por Él subsisten, hemos pecado siendo ídolos, pero Dios en su infinita gracia, misericordia, mandó a su Hijo, el quien murió, pero Dios le dio fe de que Él era su Hijo de Dios al levantarlo de los muertos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué correspondía ahora? Pues que Dios hiciera la obra en los corazones de ellos. Versículo 32, hermanos, por favor. Versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Dice que, bueno, como ya dije al principio, los griegos no creían en una resurrección de los muertos. No creen eso. Es que cuando escuchen eso, todo estás tú loco. ¿Quién va a resucitar? Eso es imposible. Te mueres y se acabó todo. Y, y no me extraña, hermanos, porque hay mucha gente que cuando escucha de la resurrección se mueren de risa, se burlan. Y mucha gente dice, no, no hay que vivir la vida ahorita porque cuando muramos se acabó todo. No hay Dios, no hay nada. Yo tengo familiares, hermanos, que piensan así. Ahorita voy a vivir mi vida al máximo. Puede ser lo que se me pegue la gana, pero cuando uno muere, todo se acabó. Ay, mi amigo, ay, mi familiar, ojalá se acabara todo, pero te va a ir muy mal. Una eternidad sin Cristo en el infierno, si no crees. Y tengo carga por ellos, y oro por ellos. Más gente le dijo, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La versión NTV dice algo así como, queremos oír más sobre este tema más tarde. O sea, como que estaban interesados, pero vamos aquí que dice el versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Por qué no regresó Pablo a compartirles? Porque Pablo, en esa sabiduría que Dios tenía, en aquel discernimiento, él sabía que la gente realmente no estaba interesada por el Evangelio. Querían seguir escuchando, querían seguir amontonando, ¿verdad? Sabiduría en su mente, en su corazón, en sus oídos. Tenían comezón de oír. Y Pablo fue muy sabio en irse de ahí. Porque si la gente no se iba a convertir y él le seguía compartiendo, lo único que iba a hacer es que iba a acarrear más condenación para ellos. Pablo nunca más regresó a Atenas. Pero sí que hubo gente que se convirtió. Sí hubo gente que Dios tenía que creyeran en Cristo. Versículo 34, para acabar, mis hermanos. Versículo 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, o sea, el que estaba encargado del Areópago, una gente principal, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hermanos, la predicación del Evangelio
nunca, nunca, nunca se va vacía. Mucha gente, muy buena predicación, muy buena introducción al Dios no conocido. Y hubo gente que conoció a ese Dios no conocido, entre ellos un principal del Areópago. Una mujer que no sé quién es, pero posiblemente era esposa de un principal de ahí y muchos otros. Hermanos, la palabra nunca regresa vacía. Y hemos aquí aprendido y entendido cómo introducir el tema, cómo introducirnos en la plática y cuando vemos algo en común, ¡zas! El Evangelio, hermanos. Y que Dios se encargue. Hermanos, en verdad tenemos y les animo a tener ese sentido de urgencia, a compartir la palabra. Más en estos días tan complicados, tan difíciles, tan ideologizados en los cuales la gente necesita de Cristo, hermanos. Estamos por acabar el año ya. Próxima semana, predicación de Navidad. Y no me quiero adelantar, pero ¿cuántos árboles, Santa Claus, renos y regalos hay en todas partes? Pero ¿cuántos nacimientos has visto tú en ese tiempo? Casi ninguno. La gente celebra Navidad sin Cristo y eso es un oxímoron, es una contradicción. Son las mejores épocas para compartir el Evangelio de Jesús. Amén, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Te pedimos, Padre, que podamos tener siempre esa carga en nuestro corazón de poder compartir la palabra. Sé que a muchos les da pena, les da vergüenza, les da temor, pero Señor, es una plática como cualquier otra. Conversar con la gente, ver algo en común e introducir la palabra de Dios. Sabiendo que el que obra la salvación no somos nosotros, y eso es una carga que se nos quita de encima. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor, quien da fe y arrepentimiento a la gente que escucha la palabra. Permítenos, Padre, tener ese sentido de urgencia con la gente que no conoce a Cristo y que en todo, Padre Celestial, tú seas exaltado. Padre, te amamos y te bendecimos. Bendice la semana, de las últimas que queda este año, y que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues mis hermanos, estamos en esta mañana despedidos. Perdón, hay mucha luz ahorita ya del sol y me veo demasiado brillante. Pero bueno, nos vemos en la próxima semana, si os permite, en este espacio de encuentro con Cristo. Dios les bendiga, hermanos.